A veces es posible sentirse un poco despreciado. Otras veces agito las manos y digo, ¿qué carajo? Ellos también tienen problemas. Tampoco me importaría leer más de mis autores favoritos. Hablando de eso, cuando Esquisaver saldrá de su tontería y publicará más capítulos de Un mago de Gassen o de Rurón y Ranco. Muchos también han preguntado si pueden usar mis ideas. Claro, solo dame crédito y un enlace para poder leer esas historias, ¿vale? Me gusta leer historias tanto como a ti. Capítulo 64. El examen de la marmota. Capítulo 64. Por la Ienhardt. 3. Prólogo del autor. Iba a lanzarme de inmediato a hacer esto y, de hecho, lo había comenzado justo después de publicar el último. Entonces vino una familia a la que no había visto en años y durante la semana que se quedaron la más joven nos dio toda la neumonía que tenía y yo estuve un rato vomitando mis pulmones. Aún así, me siento mejor. Ahora de vuelta a escribir. Nada reaviva más mi fervor por esta serie que releer capítulos antiguos. Para su información, los capítulos de revisión son tanto para mantener las cosas frescas en mi mente como cualquier otra cosa. ¿Tiene alguna idea de cuántos hechos tengo que hacer malabarismos para mantener esta historia clara? A veces me asusta. Además, no tienes derecho a quejarte. Llamo a un capítulo terminado cuando llega a las 10 páginas en mi procesador de textos, y el último llegó a las 9 antes de que hubiera comenzado a poner ningún material de revisión. Luego siguió hasta 15. Así que tenía la mitad del tamaño de un capítulo normal y casi uno lleno de material normal. Así que aquellos que quieran quejarse de que abusé de ellos al hacer un capítulo de revisión total, pueden experimentar con cosas anatómicamente desagradables. 3. La capacidad de dejar a los clones de la sombra significaba que Konoha ni siquiera sabía que extrañaban a los miembros del clan Kitsune cuando se fueron y descubrieron una nueva vida en el pueblo de Suna. De hecho, una escena muy familiar estaba teniendo lugar en el complejo de Kitsune, anteriormente Uchiha, cuando Yashi Yuga encabezó un grupo compuesto por varias pelucas grandes, ancianos del pueblo y el Hokage para poner un sello maldito en la frente de Hinata por el dudoso crimen de casarse con el chico que amaba más que a la vida misma. Una vez tuvieron que convocar a Gare para que los apoyara en esto. Todavía les gustaba, después de todo, la mayor parte del clan adoraba a Gare. Era demasiado lindo y manipulable para ser un osito de peluche. Unos cuantos juegos de niños y la muy sincera oferta de amistad e instantáneamente tuviste uno de los contenedores demoníacos más letales y peligrosos de la historia. Como tu perrito faldero feliz. Y, al estar bastante influenciados por Inuzuka a lo largo de los años, el clan también era muy aficionado a los perros, falderos o no, y especialmente a los lindos perritos falderos que podían convertirse en bestias de ataque babeantes a pedido. No, el hecho de que se pusiera tan protector con ellos fue una de las cosas más adorables que nunca. Así que con mucho gusto lo alentaron. Mirando al psicópata que bloqueaba su camino hacia la casa principal, y a las personas con las que estaban allí para hablar dispuestas detrás, con clones esparcidos por todos los tejados, los ninjas del grupo de Yashi se dieron cuenta de que estaban en el comienzo de una situación de batalla y se detuvieron donde estaban, extendiéndose un poco para tener espacio para pelear. Al atrapar al primero de la escolta Ambu que corría a esconderse en un ataúd de arena, Gare aplastó al hombre como una uva, rociando su sangre por todo el grupo visitante solo para dejar claro su punto antes de gruñir en voz baja, ¿querías algo? Al ver que docenas de clones de Naruto habían esparcido bolsas de arena alrededor del grupo visitante, ninguno de los otros se apresuró a ponerse a cubierto. A Yashi Yuga no le importó, avanzó con valentía hacia el frente de su grupo y declaró, estamos aquí por mi hija. El linaje del hombre se activó. No era tonto y estaba preparado para que el combate surgiera desde cualquier dirección. Para lo que no estaba preparado era para que el mocoso demonio Uzumaki hiciera un sello de mano único, muy familiar y muy inquietante, y enviara un pulso masivo de energía que dejó a su escolta de Branch House en la nada. Yashi miró al chico que había dejado caer a los miembros de Yuga Branch House como moscas, sintiendo que los cimientos de su mundo le fallaban en ese momento. El mocoso sabía cómo controlar la foca pájaro enjaulado. Los Yuga estaban condenados. Esos controles eran su secreto mejor guardado por una razón. Y habían permanecido como propiedad exclusiva de la casa principal Yuga desde que se creó el sello de pájaro enjaulado.
Si bien cada miembro de la casa principal conocía los controles necesarios, se volvieron inútiles para cualquiera que fuera transferido a la casa sucursal, ya que esos sellos manuales se molerían en el sello de pájaro enjaulado que llevaba el exmiembro de la casa principal, infligiendo la muerte o el dolor. Destinado a otro sobre sí mismo, no pocos exmiembros de la casa principal se suicidaron de esa manera, incapaces de soportar la esclavitud que habían respaldado que se les impusiera a otros una vez que llegó el momento de compartir esas cadenas. Y nadie antes había tenido que temer esos controles en manos de alguien que no fuera Yuga, ya que ni siquiera el miembro más amargado de la Branch House se los enseñaría a alguien fuera del clan, y se pondría bajo aún más controladores, que podrían no estar de acuerdo con ellos entre sí y conceder demandas contradictorias, mientras que la casa principal estaba tan paranoica como era posible estar acerca de ceder el control de su activo principal, la casa sucursal Yuga. Tener la capacidad de controlar el sello del pájaro enjaulado en manos de cualquier persona, menos de un miembro de la casa principal, puso a todo el clan en un peligro repentino y terrible. Fue una crisis de proporciones épicas, y la expresión severa y estoica de Yassi se hundió en una consternación horrorizada, derritiéndose como la cera en una mirada angustiada. Los ojos del hombre se abrieron tanto que el Hokage se preguntó cómo se mantenían en su rostro, y dejó que un pensamiento divertido pasara por su mente. Sobre si su expresión continuaría derritiéndose hasta que se escurriera de su rostro. Para Yassi, era como si de repente le hubieran informado que su poder siempre incuestionable había sido simplemente una broma que otros le habían gastado, y ya habían terminado de fingir. Había sido el jefe del poderoso clan Yuga. Ahora, la parte poderosa de eso se había convertido en pedazos irrecuperables, y era discutible si se podía decir que él era el jefe de su propio clan. Con alguien más capaz de dar órdenes a los miembros de su clan con tanta fuerza como él, ya no se podía decir que él era el gobernante incuestionable de su propia familia. Podía citar leyes y precedentes, pero la fuerza era la fuerza. Quien lo tenía podía hacerse obedecer. Podía ir arrastrándose hasta el consejo de la aldea y rogarles que le dijeran a Uzumaki que no usara ese poder. Pero no era lo mismo que un extraño no lo tuviera. Y Yassi no era un hombre querido, ni siquiera por su propio clan. Incluso los ancianos restantes de la rama principal lo mirarían con tristeza por perder tanto poder. Los Yugas siempre habían sido poderosos por dos razones: una, poseían un linaje poderoso y un estilo de lucha único que se complementaba perfectamente entre sí, lo que los hacía individualmente significativos. Pero la segunda razón principal era que eran un clan grande. Había bastantes líneas de sangre poderosas que tenían solo uno o dos miembros activos. Dijo grandes cosas sobre los genes de los Yuga que pudieron desplegar docenas de luchadores completamente entrenados con líneas de sangre completamente activadas. El White Ice fue generoso en ese sentido, apareciendo en todos los miembros del clan, sin grandes carencias ni requisitos para activarse, muy a diferencia de otras líneas importantes cuyos dones aparecían solo en un puñado de cada generación, o casi desaparecían por completo, como las técnicas de madera, o donde un usuario tenía que hacer todo lo posible para activarlos, como el Sharingan. De hecho, era tan prolífico y generoso que nunca les habían faltado usuarios. Eso les dio más influencia de la que uno podría pensar inicialmente. Un individuo poderoso era simplemente un individuo poderoso. Sin embargo, tener una gran masa de personas poderosas trabajando juntas trascendía cualquier cosa que un ninja solitario pudiera hacer. Más personas podrían realizar más misiones, poseer una gama más amplia de habilidades y lograr más cosas. Por eso los ninjas se reunían en aldeas y eran la base del poder de todo su clan. Tener un linaje presente y utilizable en cualquiera que naciera de un miembro de la familia les daba una tremenda ventaja sobre aquellos cuyos dones se mostraban de forma más limitada. De hecho, era tan generoso que hacía tiempo que el clan se había vuelto fanático de limitar deliberadamente su propagación, para que no se extendiera más allá de aquellos que podían controlar fácilmente. Pero los métodos que utilizaron para hacerlo fueron francamente brutales y no les hicieron amigos. Los Yuga también eran estúpidos en eso en gran medida, ya que el método de control que usaban era hacer que un puñado de miembros del clan esclavizaran al resto, creando un resentimiento amargo y hirviente dentro de la familia contra su gobierno. Y realmente, fueron los números del clan los que les dieron la mayor parte de su capacidad para proyectar fuerza, y de ahí, su preciosa influencia. Desde la perspectiva de ciertos Yuga, todos ellos miembros de la
casa principal, resultó en una situación perfecta tener un control casi total sobre sus hermanos de la casa sucursal, ya que no tenían que temer la desobediencia o la traición. Siempre podían contar con la sucursal como guardias o sirvientes, porque la menor desobediencia podía ser castigada instantáneamente con dolor o incluso la muerte. Sin embargo, ese control solo funcionó mientras una sola mano sostuviera la correa. El amargo y hirviente resentimiento de la casa sucursal no importaba. Tanto mientras la tapa permaneciera en la olla, por así decirlo, pero cualquier grieta en ese muro de control podría destruir la casa principal por completo de la noche a la mañana. Ese crack llegó cuando más de una persona podía dar órdenes que había que obedecer bajo pena de muerte. Si la persona A dijera, haz esto, y la persona B dijera, no, no lo hagas, si cualquiera de los dos pudiera matarte por desobedecerlos, morirías de cualquier manera, por lo que también podrías hacer lo que quisieras. Como golpear a la persona A por abusar de ti toda tu vida. Incluso el hecho de que tal dilema podría existir podría hacer que la sucursal tuviera pensamientos peligrosos. Dentro de la casa principal ese peligro no existía. Había sido cuidadosamente eliminado incluso antes de que los primeros sellos fueran aplicados por miembros con visión de futuro, que más tarde se sorprendieron al tener el sello aplicado a ellos mismos para que los secretos de su creación no se difundieran. La primera precaución fue que, en teoría, todos los miembros de la cámara principal tenían los mismos objetivos, por lo que, en primer lugar, no darían órdenes contradictorias. La segunda gran precaución fueron los dientes detrás de la primera, en el sentido de que el jefe del clan conocía los sellos manuales que podían anular las órdenes de cualquier otro miembro de la casa principal, y rápidamente aplicaría un sello de pájaro enjaulado a cualquier miembro de la casa principal para presionar sobre el tema una vez corregido. Por lo tanto, no se produjeron órdenes contradictorias entre ellos y, si sucedieron, se detuvieron rápidamente. Sin embargo, la anulación del jefe del clan solo se extendía hasta donde podía llegar su control de chakre, y eso se limitaba, en términos prácticos, a su presencia inmediata. Y podría ser atrapado. Con la guardia baja, aún así. Sea testigo de los guardaespaldas muertos que yacían alrededor de los pies aturdidos de Yassi en ese mismo momento. Serutoubi estaba atrapado entre estar horrorizado por la circunstancia o divertido por las escandalosas expresiones que revoloteaban en el rostro del Yuga Head, ya que el antes intocable clan Head tuvo que lidiar con recibir un golpe mortal a su autoridad. La mayoría de los ancianos del pueblo sufrían una angustia similar, en diversos grados, creando un concierto de expresiones estupefactas que alternaban con horror, disgusto y miedo. Y, consideró Serutoubi, tenían grandes motivos para temer, especialmente los Yuga. Tener su método de control le dio a Naruto material de chantaje perfecto. Una vez que Hinata, y quién más podría ser, le mostró cómo controlar las focas de aves enjauladas que esclavizaban a la sucursal, no se atrevieron a ir en su contra. Porque, francamente, Naruto fue una bomba de tiempo andante a partir de ese momento, desde la perspectiva Yuga. ¿Qué puedes hacer con un niño que puede realizar un sello de mano y expulsar suficiente chakra para matar a todo tu clan excepto a 4 ancianos y 2 niñas pequeñas? Naruto podría manejar una onda de chakra que podría cubrir todo Konoha, además de unas pocas millas más en todas direcciones, matando instantáneamente, a través del sello de pájaro enjaulado, cualquiera y todos los miembros de la sucursal en esa zona, aparte de tal vez 1 o 2 que ya sí podría proteger personalmente en ese momento. ¿Matarlo por sorpresa? Eso lo había intentado toda su vida. No era nada nuevo para él y, de hecho, ningún intento había tenido éxito todavía. Es bastante difícil sorprender a alguien que siempre enfrenta atentados contra su vida. Por otro lado, Naruto podría, en menos de un segundo, eliminar a todos los luchadores desechables de Yuga y más del 95% de su fuerza total. Aunque Serutoubi no sabía esto, Naruto incluso lo había hecho 1 o 2 veces, solo para ver la expresión del rostro de Yassi cuando se dio cuenta de que era el jefe de un clan vacío. 4 vejestorios no constituyen un gran grupo de reproducción, y tampoco una niña pequeña, Hinata, naturalmente, no participaría en ningún programa de reproducción Yuga, ya que ella ya estaba ocupada y felizmente comprometida con producir Kitsune, cuando producía cualquier los niños se hicieron posibles, el punto detrás de la asombrosa demostración de Naruto la mayoría de las veces. Reducir a los Yuga del clan más poderoso de Konoha a restos de una otrora gran familia que apenas se sostenía de las uñas valió algunas risas.
Pero el Hokage era consciente de que Naruto podía, con un solo sello manual, crear una masacre Hyuga un poco menos que la temible masacre Uchiha, en cualquier momento que quisiera. Y los Hyuga habían creado para sí mismos la herramienta que les dio esa habilidad para ponerlos en esa situación. Se habían puesto una cadena sobre sus propios cuellos y ahora Naruto sostenía la correa. Sarutobi sonrió al darse cuenta de que no le pondrían un sello de pájaro enjaulado a Hinata este ni ningún otro día. No, a menos que Yashi estuviera dispuesto a sacrificar a todo su clan, a excepción de 4 ancianos y una niña pequeña, para hacerlo. No. El poder de los Hyuga en Konoha había terminado. Puede que no se den cuenta, pero de ahora en adelante estarían obedeciendo las órdenes de Uzumaki. No tenían elección. Cualquier otra opción los dejaba reducidos a un puñado de miembros dispersos, que apenas valían el nombre de clan. Sarutobi reprimió una sonrisa, sabiendo que Yashi ahora efectivamente se había esclavizado a sí mismo y a su clan a un chico al que siempre se había opuesto con vehemencia en todos los lugares. Sí, la vida a veces puede contener dulces ironías. 3. Usando las habilidades de un ladrón y un ladrón obtenido actuando en un viaje de venganza hace mucho tiempo, donde había irrumpido en las casas de los comerciantes que lo habían estado estafando de su exiguo subsidio para huérfanos al cobrarle de más por los productos de peor calidad. Uno de los clones de Naruto se deslizaron dentro de la vivienda de uno de los Anbu de Konoha. Yugao finalmente había rastreado a una de las personas que había sacado uno de esos 5 libros sobre el control de chakras de la colección de recursos para maestros para las clases de Anbu, y estaba allí para recogerlo. Y, francamente, su talento era más que adecuado para ese desafío. Lo que diferenciaba a los Anbu del resto de los ninjas de Konoha no era su nivel de habilidad, aunque se supone que eso era lo que lo hacía. No, tenían tantos incompetentes y holgazanes como la población general y, en general, no eran todo lo que deberían haber sido. No, los ninjas enmascarados no eran los fantasmas invencibles que deberían haber sido, o que se suponía que debían ser. Pero tenían un recurso que estaba destinado a colocarlos allí. Las clases de Anbu eran básicamente la Academia Ninja, solo el siguiente paso. Allí enseñaron los conceptos básicos de los puntos de presión, además del sigilo y la infiltración más allá de lo que menciona la Academia. También fue donde le dieron a un ninja su primera instrucción en las artes del sellado, y los instructores allí exigían un nivel mucho más alto de competencia en combate que el tolerado por la Academia Ninja oficial. Estar en la academia privada Anbu debería poner todas las habilidades básicas de una persona al nivel de un chunin, una vez que todo esté dicho y hecho. Y, como la academia ninja básica, enseñaron todo a la vez. No podía permitirse el lujo de especializarse demasiado allí o le reprobarían el curso. Uno tenía que practicar no solo artes marciales, sellado o ilusiones, sino todas a la vez. Era más fácil entrenar a un puñado de especialistas que a un generalista, pero se suponía que los Anbu era superior a un Jounin de servicio regular, un Chunin Anbu mejor que un Chunin de servicio regular. No había Genin Anbu, por razones obvias. Bastantes Genin excepcionales tuvieron la oportunidad de asistir a las clases de Anbu, pero si se graduaban, eran promovidos automáticamente. La academia privada Anbu era una de las formas de evitar los exámenes regulares de Chunin. No se consideró prudente dejar que todos los ninjas de mayor rango se mostraran en competencias abiertas entre aldeas, y los Anbu estaban enmascarados por una razón. Sin embargo, aparte del Hunter Ninja, la mayoría de los Anbu nunca abandonaron Konoha. Eran el FBI o la policía secreta del pueblo, cuya misión principal era mantener al resto de los ninjas a raya. Entonces, a diferencia de la mayoría de esos ninjas que salían a misiones y usaban todas sus habilidades, los Anbu generalmente no enfrentaban combates reales con ningún tipo de regularidad, y esto debilitaba sus habilidades. De hecho, después de haber estado en paz durante tanto tiempo, sin tener rebeliones significativas entre sus filas, la paz dentro de Konoha había estado sucediendo durante mucho tiempo ahora que su Anbu se había oxidado bastante por esa pausa. Fue ese hecho más que cualquier otro lo que provocó tantas muertes entre los aldeanos cuando llegó el ataque. Se consideraba que los Anbu eran los protectores primarios, la primera línea de defensa, y se habían acostumbrado tanto a la paz que sus habilidades se habían oxidado hasta el punto en que murieron más Anbu que cualquier otra clase de ninja durante los ataques. Respondieron a los ataques, como se esperaba de ellos,
pero las habilidades que se esperaban de ellos se habían atrofiado por el desuso durante tanto tiempo que se rompieron instantáneamente bajo los ataques del ninja perfeccionado más recientemente de Suna Ansaun. Ni siquiera ralentizaron significativamente esos ataques, para su propia sorpresa. Orochimaru sabía muy bien que los Anbu de Konoha estaban fuera de práctica. Ese fue uno de los muchos factores que lo convencieron de que la invasión tendría éxito. Las tropas que han estado en guarnición durante mucho tiempo siempre han sido presa de aquellos con experiencia reciente en el campo. La paz era un veneno para una unidad militar de élite. El borde no se mantiene afilado. Al igual que los músculos, lo usas o lo pierdes. Era una ley universal, como la gravedad. Y el entrenamiento era duro, desagradable y aburrido, por lo que la mayoría de las personas eventualmente lo aflojaban dada una necesidad presente bastante baja. Un gobernante astuto consciente de ese problema habría implementado prácticas agresivas de cazar enemigos o ninjas desaparecidos, luego rotaría todo su sambo a través de la rama Hunter Ninja para que todos pudieran obtener un servicio de campo reciente. Pero Sarutobi no era un hombre conocido por prácticas agresivas en nada. Se veía a sí mismo como un hombre de paz, y la paz era buena para muchas cosas, pero producir instintos asesinos muy avanzados entre las tropas veteranas no estaba entre ellas. Como era un líder militar, y no civil, dejar que sus tropas perdieran la forma fue culpa de Sarutobi. Los nuevos líderes tienden a notar estos problemas y cambiar un poco las cosas, limpiando telarañas. Pero Sarutobi había estado al mando durante mucho tiempo, dejando que las cosas se convirtieran en una cómoda rutina, y Orochimaru estaba perfectamente dispuesto a aprovechar eso. Su fuerza, compuesta en gran parte por ninjas recientemente desaparecidos, entre las tropas más duras y con la experiencia más reciente que se pueden encontrar, golpeó al Anbu de Konoha y lo rompió como si fuera cristal cuando se encontraron. Era como un grupo de ponis de la plaza de desfiles siendo mutilados repentina y salvajemente por perros de trinchera feroces. Era feo, brutal, pero efectivo. Orochimaru había planeado bien su invasión. Sus tropas curtidas y llenas de cicatrices fueron directamente a la yugular de su oponente mientras los Anbu de Konoha aún se despertaban de su pacífico y soñoliento estado de reconfortante monotonía. Y no fue hasta que el ninja del servicio regular comenzó a ayudar que la batalla se volvió a favor de Konoha. Parte de eso eran los números que comenzaban a contar. Konoha era más grande que Sand y Sound combinados, por lo que podía absorber algunas pérdidas y aún luchar con fuerza, pero también era que el ninja hoja de servicio regular tenía una experiencia de campo más reciente que la mayoría de sus Anbu, por lo que fueron menos tomados desprevenidos o desprevenidos por el asalto. Aunque, al no esperar verse atrapados en un ataque en su propio terreno, incluso ellos se sorprendieron y tardaron un tiempo en alcanzar la velocidad adecuada. La mayoría de los daños y las bajas se produjeron al principio de esa pelea. Naruto había pasado mucho tiempo estudiando esta invasión una y otra vez, y esas eran algunas de las conclusiones a las que había llegado. El tipo cuyo apartamento estaba entrando ahora no era excepcional entre sus Anbu. En realidad, era bastante débil para un Jounin Anbu, y moriría bastante desordenadamente al principio, durante la carrera inicial, incluso antes de levantar la guardia. Pero el tipo había estado estudiando, bastante perezosamente, algunas técnicas de alto rango que no había tenido el control de chakra para llevar a cabo. Entonces, había consultado un manual sobre técnicas avanzadas de control de chakras de la biblioteca Anbu. No, mientras el clon de Naruto estaba irrumpiendo en su apartamento para reclamar ese libro y poder estudiarlo, tuvo que reflexionar amargamente que algunos de los comerciantes a los que les había robado habían tenido mejor cuidado para evitar intrusos. Por otra parte, la gente robó a los comerciantes. ¿Quién estaría tan loco como para intentar robarle a un Anbu? Bueno, todos, si supieran lo mal que este tipo protegió su lugar. El único problema que tuvo el clon de Naruto fue encontrar el libro. Entre todas esas cosas. Finalmente, lo localizó debajo de una pila de revistas que tenía una planta en maceta encima, diciéndole cuán diligentemente ese Jounin había estudiado ese manual, y reemplazó el champú del tipo con pegamento y su pasta de dientes con wasabi, junto con otra broma. O dos como recordatorio de que no fuera tan descuidado, huyó por la ventana, sin que un Jounin dormido se diera cuenta. 3. Notas del autor. Otra de esas cosas para las que nunca he leído una buena descripción fue que eran los Anbu y para qué servían y, lo más importante,
porque estas supuestas élites siempre morían como moscas ante cualquier amenaza. Oh, estoy seguro de que Bakamoto los ha descrito mal, como hizo todo lo demás. Pero quería una razón que funcionara, no la que él imaginaba. Entonces, al igual que mi experiencia en tecnología, se me ocurrió mi propia razón que funcionó porque la que él dio era tan tonta que no podía soportarla con una cara seria. Y es inconcebible que cualquier liderazgo militar se quede sin su propio contraste para utilizar en el caso de las tropas rebeldes. Estados Unidos dividió sus fuerzas armadas en servicios distintos y separados, de modo que si el ejército se rebelaba, la marina o la fuerza aérea podrían sofocarlo, etc. Otros han reservado unidades militares de élite con su propio equipo especial y entrenamiento como guardia presidencial, y eso es lo que lo vi como la fuente de los AMBU. Pero los golpes militares ocurren con tanta frecuencia en la vida real que en ciertas áreas del mundo es casi una broma. Cada vez que un dictador de hojalata promulga una política impopular entre el ejército, quienquiera que esté a la cabeza de ese ejército lo derroca para convertirse en el próximo dictador de hojalata de ese país, enjuague y repita. Tratan de mantener el control por sí mismos, pero no se puede gobernar un país sin delegar alguna autoridad, y eventualmente se les escapa. Cada vez. El primer paso para salir de ese ciclo es apartar alguna unidad de tropas, darles mejor trato, equipo y entrenamiento que cualquier otra persona, y decirles, oye, tu trabajo es protegerme del resto del ejército, en caso de que lo consigan. Fuera de control. Y, dado que la mayoría de los países del mundo de Naruto no gobiernan por amor a su líder benévolo, veo a AMBU en el papel de guardia presidencial de élite. Puede que Konoha no los necesite para eso, pero otros países sí, y la hoja simplemente se alinearía con el patrón establecido por otros de decir, bueno, todos los demás países tienen AMBU, nosotros también necesitamos algunos. Capítulo 65. El examen de la marmota. Capítulo 65. Por la Ienhardt. 3. En lo alto del techo de la Academia Ninja, Naruto se comió una manzana. Realmente era una manzana muy bonita. Lo había robado de la mesa del Hokage, y el Hokage siempre tenía la mejor comida. Tenía mejillas doradas y estaba delicioso, una importación de Fruit Country, pensó. Lanzando el núcleo agotado sobre su hombro, el niño ninja lo rebotó en la cabeza de Orochimaru justo cuando el Sannin disfrazado como un ninja hierba salía del edificio, ya tarde para una de sus reuniones secretas, una demasiado importante para retrasarla. Una pelea por haber sido golpeado con un corazón de manzana. El chico aparentemente no prestó atención a la incomodidad de Sannin, y siguió leyendo el libro por el que había subido al techo de la academia para tener un tiempo a solas. El control de chakra de Naruto había comenzado a dispararse de nuevo, después de una pausa de quién sabe cuánto tiempo bajo el encabezado general de, por encima del promedio, apenas, aunque perfecto con limitadores de sello. Una gran parte de eso se debió al libro recientemente descubierto que el Younin Ambo había estado usando como soporte para plantas. Era el siguiente paso de los 3 ejercicios básicos de control de chakra enseñados, y casi exactamente lo que necesitaba. El libro hablaba de combinaciones de ejercicios de chakra, y los primeros ejemplos que daba eran cosas que Naruto ya había hecho, habiéndolas descubierto por sí mismo, como pararse sobre el agua mientras flotaban hojas sobre su cabeza, pararse a los lados de los árboles mientras flotaba. Hojas flotantes sobre todas las partes de su cuerpo en lugar de solo la frente y las manos, y así sucesivamente. Pero Naruto, en su práctica, se había detenido ahí, y ese libro no. El siguiente paso que describió fue combinar el caminar sobre el agua de formas inusuales en las que nunca había pensado. El primer paso fue mejorar y refinar su habilidad para caminar sobre el agua, un proceso de aumento de la tensión superficial con chakra para que el agua pudiera soportar su peso, hasta que pudiera crear bolas de agua del tamaño de una fruta que no se rompieran. ¿Cómo?